Nuestra invitada de este episodio de Micromundos es Claudia Peiró. Es periodista, historiadora, es editora en Infobae y fue mi jefa allá por el año 92 en la producción de Daniel Haddad que juntos compartíamos en Radio América. Era muy Sacábamos riguroso. chispas, ¿eh? ¿Eh? Eso me acuerdo. Nos sacábamos chispas. Sí, en realidad yo creo que vos tenías razón ahora. Ah, bueno. Creo que tenías razón, nos sacábamos chispas, es cierto. Yo recién empezaba y vos tenías como más experiencia que yo y eras muy No rigurosa, me tanta, pero acuerdo. Eras sí. muy rigurosa como periodista, no, en serio. Te parecía como que estabas enojada. Pero bueno, y, yo hacía mucho que tenía ganas de hablar con vos a raíz de, como te decía justo hace un momento, por una entrevista que vi en Seúl Radio, que me pareció muy buena. Aprendí un montón de cosas de vos que no las sabía, a pesar de haber estado 2 o 3 años compartiendo todas las mañanas y las madrugadas juntos. Y ayer, a raíz de lo que pasó con el partido Argentina-Inglaterra, en Twitter encontré un posteo tuyo que dije, bueno, tengo que hablar con Claudia, que poniendo bueno, en una de las famosas fotos ya con la bandera de las Malvinas en la cancha, eh, pusiste algo que me pareció como la síntesis más interesante de todo lo que todos veníamos diciendo en todos lados. Y dijiste algo así como, lo que hicieron estos chicos con la bandera es genial. Le pusieron la tapa a las Ahmeyet, estás refiriendo a la diputada del PRO, diputada a dedo, pusiste entre paréntesis, y compañía que creen que es cool ponerse del lado de los agresores, y dejaron en falsa escuadra a los progres que se la pasaron criticando a la selección porque no se tatúan al Che. Creo que son 4 o 5 líneas. Bueno, es que sí, es que un poco pasó en la previa del Mundial o demás, hay como una especie de. Es como que no. Había una crítica a esta selección de los dos lados. Es decir, de un lado, cierta indiferencia, diría, ¿no? Y del otro era como una constante comparación con Maradona, que aparte al propio Maradona, si Maradona viviera, no sé si le gustaría que lo que están haciendo, ¿no? Porque él Ujú. tenía admiración por Messi, no pensaba para nada que Messi, o sea, nunca hubo un roce entre ellos. Entonces, acá estaban tratando de hacer como una especie de crítica a esta selección a partir de una especie de endiosamiento de Maradona, pero convirtiéndolo en una especie de Che Guevara, cuando él no fue eso, digamos, tuvo sus momentos, su simpatía quizás por el régimen castrista, que la verdad que es la parte por ahí más olvidable de su trayectoria, pero pretender ponerlo en un lugar así de ideólogo o de, no sé, una exageración. Entonces, cuando estos chicos sacan la bandera, que la verdad que fue una sorpresa para todo el Sí, mundo, claro. ¿no? Porque nadie se imaginaba que lo iban a hacer. Porque es una selección que se mantiene toda muy al margen de la política. No hacen Ujú. declaraciones políticas. Y Scaloni es recontraprudente. Lo que Scaloni dijo en la conferencia de prensa está bien lo que hizo, porque no solo por un tema de que no convenía decirlo, sino porque además le pones al partido una carga innecesaria, porque si después perdíamos, entonces que perdimos también las Malvinas. Entonces a mí me parece bien lo que él hizo, de decir esto es nada más que un partido, bajar los decibeles. Ahora, después que terminó el partido, digamos, esa descarga que se transforma de la tensión y demás, y sacar la bandera, aparte tampoco fue una provocación porque los ingleses ya se habían ido, ¿no? Digo, se había terminado el partido. Ujú. No fue una provocación durante el partido, que eso por ahí sí se hubiera podido decir, no está bien hacerlo en medio del partido. Ahora, tampoco los ingleses son, ¿cómo es? Monaguillos, ¿no? O sea, Por supuesto. Ahora, yo siempre digo, porque acá parece como que nosotros somos siempre, he visto posteo de gente diciendo, esta es la viveza de siempre, los argentinos, pero yo digo, ¿no vieron el video de cuando los ingleses echan a Ratín de la cancha? Nada más que porque no hablaba inglés, porque no, el tipo, o sea, él no quería hablar con el entendía. árbitro, le habían dicho que le iban a traer un intérprete, no le traen un intérprete, y ese partido fue recontra tramposo por parte de los ingleses. Ujú. Y yo digo, o sea, ¿qué se creen que son? Entonces, Bueno, bueno, me pareció, después pusiste otro tuit, otro posteo, como se dice ahora, un poco más fuerte. sí, de Dijiste, los buchones, porque me increíble revientan. concurso, increíble concurso de buchones y chupamedias de la anglosfera,
que en vez de defender a los jugadores que desplegaron la bandera de Malvinas, quieren que los sancionen. Dan asco, los ingleses defienden hasta el último de sus piratas, aprendan de ellos. Pero yo lo que digo es, nosotros los ingleses son en cierta forma adversarios nuestros en un conflicto, ¿no? Pero nosotros tenemos que estudiar cómo lo que ellos hacen, imitarlo, no seguirlos, no chuparles la media, digamos, sino hacer lo que ellos hacen. El inglés te defiende su cultura y su, digamos, y su historia en todo momento. Y por ejemplo, hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Ellos no largan, no sueltan las batallas, ¿no? O sea, las batallas son eternas. Por ejemplo, Napoleón Ujú. murió hace 2 siglos, bueno, ellos siguen atacando a Napoleón. Cada tanto aparece una noticia que sea porque Napoleón era así, Napoleón esto, Napoleón. Son ellos que lo hacen. ¿Entendés? Por ejemplo, una vez los franceses querían hacer un parque temático de Napoleón. Pusieron el grito en el cielo los ingleses. ¿Y por qué los franceses no pueden hacer un parque temático de Napoleón? No, no se puede porque, bueno, entonces empiezan con toda la historia de que Napoleón esto, Napoleón lo otro. Bueno, un delirio. Tengo a mi gato que está. Ah, Perdón. no. Parece que lo voy a tener que encerrar. Ahora, cuando te referís Entonces, al conjunto, ¿qué te referís? ¿A los políticos, a cierta parte del sí, periodismo, a tuiteros? sí, periodistas, que ya está muy mal lo que hicieron. No, esa fue una persona, aparte, escuchadme, son chicos, son jóvenes, digo, las selecciones, ¿no? Hay Ujú. algunos más, un poco más veteranos, pero la mayoría son chicos muy jóvenes. Había habido toda una tensión previa, un debate sobre este tema. Bueno, hicieron eso, tampoco es para, no, pero, ay, no, 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 qué mal que está esto. Hasta el presidente se refirió al tema, o sea, en vez de decir, bueno, listo, ya está, pasó, no se puso a explicar que la diplomacia va por un lado. Bueno, o sea, obvio, ya sabemos que la diplomacia va por Claro. un lado. Pero digo, hay una cosa que yo hubiera dicho, ¿no? Que es los ingleses, está bien si quieren que protesten por la bandera, pero que se sienten a negociar porque hace 60 años mínimo, sí, 60 digo bien, que están desacatando una decisión de Naciones Unidas de que ellos se tienen que sentar a negociar con nosotros por Malvinas. Eso no lo mencionó nadie. Desde el año 64, creo, ¿no? Que era Ujú. la época de Ilia, si no me equivoco, que empieza, se haría una resolución de Naciones Unidas que se renueva casi todos los Todos los años, años. que le dice a los ingleses, ustedes se tienen que sentar a negociar con la Argentina por Malvinas, y no lo hacen. Ellos, o sea, entonces, es más grave desplegar un cartel que dice la Malvinas son argentinas que negarte, o sea, desacatar una decisión de las Naciones Unidas, no sé, Vos que sos pregunto. una persona, Y nuestros políticos, ¿qué les pasa? O sea, son incultos, porque realmente, o sea, reaccionar como reaccionaron, no digo todo, pero un ujú. montón, haciéndose los vigilantes, ¿no? Vos que sos una persona política, digamos, de formación y entiendo Sí. obviamente de convicción. Hay una palabra que permanentemente se usa, que se usó en este caso y que se usa desde un punto como si fuera un atributo negativo, que es la politización, no la politización del partido. O sea, siendo que en el tema Malvinas hubo una guerra, cuando vos politizás algo, como fuiste, o sea, nadie reivindica la guerra, se reivindicó la causa, se reivindicó los muertos. ¿La politización no es la ausencia de la guerra? ¿No es positivo que vos en cada lugar quieras hacer valer y muestres y recuerdes tu reclamo? Por supuesto, ¿cuál es el problema? Pues es que en un momento, durante el gobierno de Menem, hubo una iniciativa de un funcionario que hizo unas tarjetas que decían las Malvinas son argentinas, y la idea era que esa tarjeta se le iba a entregar a todo extranjero que entrara al país con el pasaporte, le sellan el Sí. pasaporte y le entregan la tarjeta. Bueno, creo que duró una semana porque no sé si achicaron, no sé qué les pasó. Pero ¿cuál es el problema? O sea, los ingleses, ¿vos viste qué nombre tiene la estación de tren donde llegan los trenes de Francia a Londres? Le pone Waterloo. ¿Más provocación que eso? ¿Eh? Eso es ¿qué es eso? Ponerle Waterloo al lugar donde llegan los trenes. Bueno, Claro. entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos, cuando lleguen todos los que vengan de afuera, todos los extranjeros que vengan, incluidos los ingleses, lo primero que vean sea un cartel que diga las Malvinas son argentinas? Bueno, tenemos todo el derecho del mundo porque aparte en ese diferendo tenemos toda la razón de nuestro lado.
la razón, la jurisprudencia, la historia, todo, todo. Ellos están ahí arbitrariamente. Bueno, entonces no hay ningún problema. Cuando te dicen, no, vamos a volver, pero no por las armas. Bueno, vamos a volver, entre otras cosas, manteniendo la cultura del reclamo, porque eso hay que ir transmitiéndolo. Eso yo creo que está arraigado en la gente, porque evidentemente si no estos chicos no hacen eso que hicieron. Claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque es evidente que les han transmitido una cosa que es una herencia nuestra. Bueno, así que no, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que creo que a los argentinos por ahí lo que les falta es más cultura política, porque esto, por ejemplo, que yo te digo, ellos no observan lo que hacen los otros países para imitar, no para hacer seguidismo de los intereses de esos países, sino para tomar lo positivo, porque de los ingleses hay mucho que aprender porque son súper inteligentes y en materia diplomática son recontra inteligentes. Entonces hay que hacer lo mismo que hacen ellos, Ahora, sostener. hay una Sí, postura de los distintos gobiernos, incluido este, más declamativa que de convicción sí, con sin Malvinas. duda. Sin duda. Por ejemplo, durante el kirchnerismo fue ultra declamativa y muy poco práctica, porque Ujú. bueno, podés tampoco decir, es muy fácil, ellos se consideran que ellos fueron los más rígidos en el tema Malvinas, está bien, pero no conseguiste nada. Los únicos avances que hubo en el tema Malvinas fueron de la época de Menem, cuando se habilitó que los argentinos puedan ir a las islas, empezaron los viajes no existían antes, o sea, antes no podía ir nadie. Bueno, esos fueron los únicos avances. ¿En base a qué? A un pragmatismo quizás excesivo, quizás puede molestar a algunos, pero bueno, por lo menos hubo un diálogo. Después aparece, después, este gobierno tiene un montón de personajes adentro que te dicen, bueno, pero ¿para qué queremos un pedazo de tierra más y con toda la tierra que ya tenemos? O te dicen, bueno, o barbaridades como las que dijo en su momento Ahmed Chat, que es una diputada que dijo, quiero que mi hija viva en un país donde las Malvinas se llamen Falkland, algo así dijo, ¿no? Sí. Entonces ahora, el otro día le escuché decir a Milei que ningún gobierno había avanzado tanto como el de él. Yo no sé qué logró hasta ahora, lo que sí sé es que existe una posibilidad, porque Trump es así, es audaz, como está enojado, ¿no es cierto?, con algunos europeos, que por ahí diga, bueno, y eso nos puede favorecer. Ahora veamos nosotros cómo aprovechamos, y yo no digo que no, a lo mejor eso, a lo mejor da resultado, porque si él, los principales valedores de Inglaterra en la guerra de Malvinas fueron los norteamericanos, ¿no? Es decir, si Estados Unidos le hubiera retirado el apoyo, no sé qué hubiera pasado, ¿no? En ese momento. Bueno, ahora aparentemente hay un sector de Estados Unidos que, bueno, está cansado, digamos, de defender intereses ajenos y por ahí dicen, bueno, o existe un interés por detrás que sería, bueno, las Malvinas son interesantes desde el punto de vista de la ubicación Claro, es un tema respecto geopolítico, me parece. sur. O sea, a lo mejor dicen, bueno, vamos a ayudar a los argentinos y de paso ponemos un pie nosotros también en Malvinas, no sé. Pero digo, pero decir que, como dijo Milei ayer, lo escuché, que este Ujú. es el gobierno que más avanzó en Malvinas, no sé a qué se refiere. No, nadie. Hizo alusión a la resolución de Naciones Unidas, pero la resolución de Naciones Unidas se produce todos los años, no es Ujú. un logro. El gobierno de Cristina también se quisieron adjudicar el mérito y dijeron, ay, las Naciones Unidas no respaldan. Dijo, no me olvido más, Bielsa. Y yo, pero hermano, también todos los años nos respalda Naciones Unidas. No es un logro que ya viene de mucho. A ver, ¿por qué te Sí. parece que, y con esto termino el tema de Malvinas porque te quiero preguntar otra cosa, pero ¿por qué te parece que Malvinas es un tema que transversal, es un tema que pasaron 40 años y sigue estando, digamos, tan presente si querés, en la Bueno, cultura popular, en el reclamo, en... bueno, me parece positivo porque sé que algo de dignidad nos queda, porque aunque hemos perdido tanto. La Argentina, si vos repasás los conflictos limítrofes, no sé, casi todos se resolvían siempre en favor de los demás. O sea, Sí, nosotros participamos de la guerra de Brasil, de la guerra del Paraguay, y Brasil se quedó con todo, qué sé yo, cosas así, ¿no? Toda la vida hemos sido flojos en esa defensa. Creo, el mejor momento fue los hielos continentales, la famosa marcación que faltaba con Chile, y ahí nos ayudó un poco el destino, porque no sé si vos te acordás que los ingleses lo meten preso a Pinochet. sí, claro. Chile protesta por un tema protesta no por Pinochet en sí, sino porque eso era un avance sobre su soberanía, porque en todo caso a que le corresponde juzgar a Pinochet es a los chilenos, no a los ingleses. Entonces, ¿y Lo quién que pasa que, apoyó lo que esa pasa postura? que ahí lo detienen
por un sí. pedido de Baltasar Garzón, España, por ese, dos pero también, causas, claro, por dos causas claro. desaparecidos que pero- habían argentinos también. no, no, sí, todo lo que vos quieras, pero eso sí se llama injerencia, Y claro. se- desconozco tu soberanía jurídica y me meto donde nadie me llamó, porque el juez Garzón hizo eso con nosotros también, y él no tenía ninguna autoridad para hacer eso, pero bueno, lo hizo. De hecho, hubo un momento que su propia audiencia nacional le puso un parate, pero bueno, al margen de eso, a lo que voy es esto, que quién fue el que defendió esa postura y hizo que todo el Mercosur apoye a Chile, y el más reticente fue Cardoso, el brasilero fue Menem. Entonces, en el medio de esa situación, el Senado chileno, ¿no es cierto?, que era más bien pinochetista, Sí, claro. Púmbate aprobó y salimos ganando en hielo continental. Pero bueno, lo que me parece a mí positivo de lo de Malvinas es que refleja que todavía tenemos cierta conciencia, ¿no es cierto?, de que nos han, ¿cómo decir?, avasallado, que nos han, que ¿cómo decir?, se burlan de nosotros, porque la ocupación por los ingleses de Malvinas no tiene justificación, Ujú. salvo la fuerza, tiene esa justificación. Entonces me parece algo positivo y lo veo como una especie de, ¿cómo decir?, continuidad cultural importante, porque veo que no se corta ese hilo. Como no se corta, por ejemplo, yo me acuerdo que me dio satisfacción cuando mi sobrino, que tenía 7 8 años, o sea, menos, o sea, ahí estaba mirando televisión así con mi madre y dice, hablaba político, no sé qué, se hablaba y decía, necesitamos un presidente como San Martín. O sea, se ve que ya le habían Está bien. explicado en la escuela quién era San Martín. Entonces, esa continuidad cultural es muy importante para que un país tenga conciencia nacional, porque si no, es decir, que sos. Esta ley de tierras que se quiere votar ahora es algo tremendo. Es decir, Sí. no hay país del mundo que acepte que, por ejemplo, venga, es como si nosotros anda a Estados Unidos y comprate la frontera con México, por ejemplo. ¿Viste? No, te sacan carpiendo a un extranjero y más todavía un gobierno. La ley que quieren votar, yo digo, estamos distraídos porque no veo que la gente esté consciente de esa ley, de lo que representa esa ley. Entonces dicen, es la propiedad privada. No, no es un tema de propiedad privada, No. es un tema de estrategia, de que vos no podés permitir, ningún país del mundo permite que otro gobierno le compre la frontera, o sea, es algo delirante. Y además, lo que había explicado una economista, decía, ¿por qué no? Vos le podés conceder, incluso le podés conceder la administración, ¿no es cierto?, de una mina, por ejemplo, pero es una concesión que vos la Claro. podés revocar cuando quieras, no la propiedad. O lo mismo el Paraná, la famosa hidrovía y todas esas cosas. Las concesionás, si querés a 30 años, pero las estás concesionando. Entonces, eso vos no alienás la propiedad. Eso es una locura, una Vi- auténtica locura. a ver, Sí, viste que muchas veces se ha hablado de desmalvinización. Me sirve sí, este sí. término para llevarte un poco a lo que vos decías. ¿No pensás por momentos que el gobierno de Milei, en lo que habla de la batalla cultural, tiende a una desargentinización, no solamente con el tema de las tierras, sino con un montón de cosas que tienen que ver con la Argentina? Em, Sí, yo creo que sí. Es decir, sí, porque, ¿cómo decir? El hecho de tener un presidente que ya viajó, ¿cuántas veces a Estados Unidos? No Como sé, 14. que va sí, que la fiesta, digamos, del 4 de julio parece que le importa más que la del 9, que después quiere estar en Israel el día de no sé qué, ¿no? O sea, es algo rarísimo, ¿no es cierto? Es decir, es raro. Vos podés tener simpatía por un país por X razones, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Yo viví en Francia 7 años, Ujú. no, 9 en total, porque viví de chica y viví después. Es decir, es un país que yo, ¿cómo te puedo explicar? Lo llevo en el corazón, las cosas que le pasan me duelen. Ahora, yo soy argentina. Claro. Sí, sí. Cuando está en juego el interés de mi país, no me importa que en el medio esté Francia, vete, lo que sea, ¿no? Es decir, y ese es el problema que yo le veo a este gobierno. O sea, le da lo mismo ¿cómo decir? Si le dan palmadita en el hombro Netanyahu, él está contento, como si fuera. Y yo no sé cuál es el interés argentino que él está defendiendo en esa relación. Eso es lo que yo quisiera saber. No lo veo. Al contrario, nos está colocando en contra del mundo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso me parece grave como ejemplo, no sé si tiene que ver con no sé bien qué quieren decir ellos con batalla cultural, porque yo entendía que la batalla cultural era
para desmontar un montón de cosas que hizo el kirchnerismo, que me parecían graves, como por Como lo de ejemplo la cultura woke, aventarle por ejemplo. la ideología de género, que una Ujú. persona puede ir y cambiarse de género como quiere, cambiarse el DNI, ponerse un DNI que no diga ningún sexo, que es algo anticonstitucional, porque toda nuestra normativa está basada en el binarismo. Entonces vos tenés un DNI que no dice el sexo, y entonces hay en ciertas cuestiones, digamos, como qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Desde el cupo político, desde la previsionalidad, ¿cómo te encajan? Y eso sigue. Eso era un decreto de Alberto Fernández que lo podían haber derogado el primer día. Entonces, en esa parte que era la batalla cultural, los contenidos de la ESI, no suprimir la ESI, porque nadie habla de suprimir la ESI, los contenidos que se están dando actualmente en la ESI son abusivos, son Hace pocos impropios. días, Entonces, todo eso no lo cambiaron. Entonces, no sé qué es la batalla cultural para ellos, porque esa batalla no la están dando. hace pocos días hubo Sí, hablando de la ESI, hubo una polémica sí, con Clara Mucio, la vicejefe de gobierno, en sí. torno de esto. ¿Coincidís con ella? ¿No? ¿Estás más cerca? Sí, sigo con ella totalmente, porque es decir, hemos llegado a un punto en que no podés decir que hay dos sexos, porque estás ofendiendo, no sé a quién estás ofendiendo, porque se confunde, ¿no es cierto? La biología, porque te dicen el sexo asignado al nacer, pero ¿cómo puede ser que gente razonable diga que el sexo se asigna al nacer? No, el sexo se reconoce al nacer. El chico nace y el médico lo ve y dice esto. Bueno, ¿O sobre entonces mujer? esa expresión asignado al nacer viene de lo que antes se llamaba hermafroditismo y ahora se llama intersexualidad, porque ahora hay que cambiar todas las palabras, que son ciertas anomalías o desarrollos, decir, donde una persona, por ejemplo, siendo varón, igual presenta algún rasgo, digamos, sexual femenino. Entonces, en ese caso, sí, el médico tenía que asignar un sexo sobre la base, ahora yo no sé cómo lo hacen, pero bueno, imagino que es fácil determinar porque se sabe qué sexo tiene la persona. Ujú. Entonces, a esas personas se les asignaba un sexo, pero es un 0,0, no sé, son unos cuantos en miles, o sea, es algo ridículo decir que el sexo se asigna al nacer. Bueno, entonces todo ese relativismo insólito, donde vos no podés decir, no sé, que el pasto es verde, porque tenés que demostrarlo, no sé, me parece delirante y además ahí no hay ninguna ofensa a la orientación sexual, porque no tiene nada que ver. Es como, una vez yo comenté esto y una señora me dijo, ay, pero ¿y mi hijo que es gay? Y yo le dije, su hijo es un hombre al que le gustan los otros hombres, punto, pero es un hombre, es un varón, no es algo, ¿cómo decir? O sea, son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? La orientación sexual y esto que estamos diciendo que es el binarismo, que de hecho, si el género humano no fuera binario, no habría reproducción, o sea, no sé, no estaríamos acá. Bueno, pero todo eso, esa especie de, no, y esa idea de que hasta la biología es un relato, porque todo hay que relativizarlo, todo hay que Ujú. revisarlo, todo hay que desmontarlo. Entonces, te dicen que hasta la biología no, porque la hacían hombres, entonces Ahora, la estamos, ESI, ¿qué le sí, reformarías a la ESI? Porque hay también otras voces que dicen, che, mira, la ESI fue buena, ha claro. evitado embarazos no deseados, ha hecho que chicos que sufrían abusos se animen a denunciar. No soy un especialista del tema, no. También ha hecho, también ha hecho que muchos adolescentes, mujeres sobre todo, crean que son varones en cuerpo, atrapados en cuerpo de mujer, que se hormonicen, o sea, también ha pasado eso, y son delirios que duran un tiempo y después se pasan, pero mientras duran pueden Mm. causar mucho daño. O sea, hoy día un chico en la escuela dice, un chico dice, no, yo ahora soy Laura, y los profesores tienen que hacer la veña a una criatura, o sea, se autodiagnostican niños de 6 7 años, no sé, no, es un delirio. Bueno. Pero el problema con la ESI es el siguiente. La ESI existe porque ellos dicen, hace 20 años que existe, sí, es verdad, la ley se votó en 2006. Bueno, esa ley, en ningún momento de la ley, de toda la ley, se usa la palabra género, ni la palabra perspectiva de género, ni de ideología de género, nada. En ningún momento dice que el Ujú. contenido tenga que ser con esa perspectiva, con esa idea de que el sexo, o sea, ¿cuál es la base de la idea, de esta idea queer o de la doctrina queer o de Judith Butler? Todo eso, es que el sexo biológico no determina nada.
¿viste? Vos de casualidad naciste con tales órganos, pero en realidad vos podés ser lo que quieras. O sea, Bueno, el sexo, el lo género cual sería una elección cultural en todo en ese el planteo. género, pero el género son las cosas que uno asocia a un sexo, ¿no es cierto? Pero ellos, el género, vos podés decir, bueno, yo nací varón, pero quiero vivir como una mujer, fenómeno. Como es el caso, por ejemplo, de Flor de la B, Sí. fenómeno, hacelo, no hay problema. Pero ellos están yendo un poco más allá y dicen, el sexo se puede cambiar. Entonces viene la hormonización, primero el bloqueo puberal, el bloqueo, o sea, le bloquean el desarrollo a un chico de 13, 14, a una chica, a un chico, 13, 14 años, y dicen que eso es reversible. Yo, sinceramente, tengo mi grande duda que eso se puede revertir una vez que, porque el desarrollo a esa edad no es solo sexual, vos Ujú. estás también creciendo, hay un montón de cosas. Bueno, después viene la hormonización cruzada, es decir, una vez que te frenaron tu desarrollo, te empiezan a dar hormonas del sexo contrario para que desarrolles caracteres sexuales del sexo contrario. Eso también tiene un límite, porque, bueno, te podrán crecer los senos, pero hay cosas que no puedes. Entonces después viene la operación. Bueno, todo eso es de un nivel de invasividad y de daño al cuerpo que no tiene límite. Aparte, la persona que se hormona se tiene que hormonar de por vida. Ahora, Bueno, discúlpame, aparte es carísimo, es de acuerdo con la carísimo. legislación actual vigente, Sí. ¿eso lo puede hacer un chico de 14 años? Hoy un chico de 14 años dice eso y entra en todo ese proceso que vos acabás de describir. Sí, lo puede hacer, es así, la ley dice esto, lo puede hacer con autorización de sus padres o de un tutor o de un amigo, Sí. o sea, de un adulto responsable, es decir, que puede ir con un amigo, bueno, eh, a partir de ahora lo prohibió, mi ley lo prohibió por decreto, aclaremos, pero esto fue así hasta hace un 2 años. año, creo que sacó el decreto. Bueno, prohibió por decreto cualquier tipo de intervención en menores de 18. A partir de los 16, en algunos distritos ya autorizaban que el chico solo podía tomar la decisión de hormonarse, estamos hablando. E incluso se han hecho cirugías. Digamos, el hospital pionero en esto es el Durán. Ujú. El tipo que hace las operaciones del Durán dijo, yo he operado a unos 20 menores. Cuando dice menores, obviamente no se refiere a niños, porque eso ya sería el colmo, sino a menores de De edad. 18, Ok. ¿no? Te hago una, Es decir, 16, 17. Es algo grave porque la operación, la mastectomía, por ejemplo, es decir, sacarse los senos, las chicas se quieren sacar los senos, es algo irreversible. claro, O sea, no hay. Y además, algunas operaciones estas generan esterilidad, porque si vos te sacas los órganos reproductivos, eso vas a ser estéril de por vida. Es decir, es una cosa que se trata con una liviandad que da miedo. Bueno, pero yo, volviendo a la ESI, en el año 2018, cuando se vota por primera vez, se debate el aborto y no sale la ley, es decir, la postura, digamos, pro aborto es derrotada en el Senado, ellos les agarró un ataque de locura, ¿no? Y se lanzan sobre la ESI. Entonces hay que enseñarle, ya que no va a haber aborto, hay que enseñarle a los chicos. Y entonces ahí modifican totalmente los contenidos y le dan este enfoque queer que yo te digo. Es decir, vos agarrás los libros, yo me tomé el trabajo de leer los 18, 19 libros que reparte, por ejemplo, ujú. Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que creo que acá en Capital ya no, pero los 18 que reparte, que algunos son para docentes y otros son para los chicos, es decir, ¿cómo empieza la cosa? Hay nenas con pene y nenes con vulva. Eso es lo que le dicen a un chico de 6 7 años que no tiene esa inquietud. Yo toda la vida escuché que vos en la educación sexual le tenés que contestar al chico lo que él pregunta, no darle más información Mm. que la que pide, porque eso puede ser traumático, porque hay una edad para todo. Entonces, unifican los contenidos para chicos de una edad, por ejemplo, y mezclan, por ejemplo, antes también se daba por separado a chicos y a chicas por separado, ahora ya no, porque eso es pecado separarlos. Entonces, hay un montón de contenidos que dan que son inapropiados, inapropiados. Entonces, ¿qué pasa? Muchas escuelas lo filtran. Yo no estoy diciendo que a todos los chicos les lleguen estos contenidos, pero yo sí te puedo decir, si te tomas el trabajo de mirar los 16, 18 libros que reparten, todos tienen ideología de género. Eh, Y te digo más, vos pensás, yo supongo que en educación sexual le tenés que explicar también cómo se hacen los bebés, cómo por se ejemplo. gesta. No hay una sola imagen en todos esos libros, ni una sola referencia a la gestación, a la concepción, a la gestación, al nacimiento, al parto. No hay imágenes de mujeres embarazadas. Sí hay imágenes de nenes con vulva y nenas con pene. Eso sí. Hay imágenes de mujeres con pene, eso sí, dibujitos. Te lo digo, te lo puedo mandar si vos querés. La gente no te cree, te dicen, ay no, la ESI es para que se cuiden el cuerpo.
Bueno, quizá, pero esto otro También es lo que está. está en los libros. Eh, ¿Qué te parece que se llevó Adorni del gobierno? El escándalo Adorni y Adorni más allá del Ah, hecho delictual. bueno, a mí se les cayó la careta, diría yo, porque, ojo, y yo creo que Adorni, en un punto, viste, esto es irónico, ¿no? Porque, ¿cómo decir? Cargó con muchas más culpas de las que él mismo tiene, digamos, o sea, se quedó como chivo expiatorio y siempre al gobierno en el fondo le conviene, ¿viste? En un lado leí que era la María Julia Sí, de Milei, y un ¿coincidís con poco, eso? porque no sé si él, yo creo que Menem mantuvo a María Julia con esa intención, ¿viste? Cuando todo el mundo la criticaba, la querían matar y él no la echaba, yo creo que él sí lo hizo con esa intención. Es decir, bueno, vayan con María Julia, puteen a María Julia, Llévate la marca. entreténganse criticando a María Julia y yo la mantengo porque así la critican a ella y se olvidan del resto del gabinete. Bueno, yo creo que Menem sí lo hizo con esa conciencia porque tenía esa cabeza. En el caso de Milei no sé si lo hizo así porque creo que en el fondo realmente estaba, ¿cómo decir? Tenía amistad con Adorni, creo que no lo quería soltar realmente, pero en el fondo cumplió ese papel, es decir, se llevó, digamos, la peor imagen y encima le van a revisar hasta las Pero medias que se digo, compró, más allá ¿no? de la Sí. suerte judicial de Adorni y el fin de su carrera política, probablemente, no sé, en la Argentina igualmente todo el mundo vuelve. ¿No te parece que cuestiones como la batalla cultural, la narrativa de la casta, todo eso se cae? Eh, sí, yo creo que, mira, te digo más, creo que no se cae más porque enfrente está esencialmente el kirchnerismo, Ujú. ¿no? El núcleo duro del kirchnerismo, y la gente no quiere que vuelva esa gente. Entonces creo que eso todavía opera como una especie de contención a la decepción con Milei. Pero, ¿por qué? Porque, de hecho, es lo de Adorni, por eso te digo, se les cayó la careta, porque con Adorni, ¿dónde está? Primero, ya, yo creo que desde el primer momento hay dudas sobre hasta dónde van contra la casta porque el primer ajuste brutal que hizo Milei, dejando, ¿no? que la inflación se coma fue con los jubilados. El gran ajuste que hizo fue a costa de los jubilados, que los dejó planchados, más planchados de Sí, lo que ya claro. venían. Entonces, yo no sé hasta dónde la gente ve que él esté atacando a la casta, sinceramente, no lo sé. Bueno, pero no sé si lo está haciendo tampoco. Pero aparte de eso, el caso de Adorni, obviamente que expuso ¿cómo decir? Que en el fondo tienen la misma voracidad por los recursos, por hacerse ricos rápidamente el tiempo que estén en el gobierno. A mí me sorprende, te soy sincera, y vos que también, vos sos más joven que yo, pero digo, hemos visto, ¿no? Tantos, ¿cómo decir?, omnipotentes que después caen, que yo no sé cómo ellos no registran, que un día van a dejar de tener impunidad, ¿no? Y entonces le van a empezar a pasar todas las facturas juntas. Y los veo que actúan con una especie de despreocupación en eso que, no sé, me parece... Ahora, lo de Adorni también tiene una especie de moraleja, ¿no? Porque el tipo era muy, ¿cómo decir? Muy Muy, soberbio. muy soberbio. Entonces, eso también hay una moraleja, ¿no? María Julia Porque él también hablaba era muy como soberbia, si te acordás. María Julia era muy soberbia. Pero te diré una cosa, no por defenderla, ¿no? Pero por lo menos María Julia tenía un poquito más de background. Tenía Este mucho más chico, background. bueno, y vos lo sabés porque, bueno, había construido una carrera Sí, claro. política, tenía una formación mucho más sólida que la de este chico. Adorni, viste, era un recién llegado que se va el mundo por delante, que es, ¿cómo decir?, chicaneaba a Dios y María Santísima, es algo increíble, te digo, ¿no? Realmente. Eh, Y es como una especie de burla del destino, ¿no? Porque justo le fue a tocar a él, que yo no sé si es el peor, digamos, ¿no? Del elenco, incluso desde el punto de vista de la corrupción, no sé si es el peor, ya veremos, ya nos enteraremos, pero bueno, le tocó ese lugar. Hay muchos que empezaron a decir que Daniel Haddad podría ser presidente. Habrás escuchado, No pero sé. ¿qué pensás de Preguntáselo eso? a él, Martín. Preguntáselo a él. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Bueno, es que lo que pasa es que, primero, este, viste que esto es nadie es más que nadie. La democracia es así. La democracia permite estas cosas. No, pero viste que Cualquiera da la puede ser. impresión, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí. da la impresión que No, como un outsider, Milei,
Claro, pudo convertirse en presidente, vos ahora tenés la posibilidad que cualquier outsider, entre comillas, no sé, se convierta en presidente. Así igual, como lo han igual, dicho de Daniel, también de Jorge Brito del Macro y claro. de Dante Bueno, Gebel. Dios mío, bueno. No, pero digo, no, pero hay una cosa que hay un antecedente previo, porque Macri, está el antecedente de Macri, que no Bueno, es pero tan Macri hizo una carrera outsider. política, toda una carrerita política hasta que llegó a la Sí, presidencia. eso es verdad, pero de todas formas es ese modelo también del empresario exitoso, ¿no? Sí, Que ese sería el caso de es Brito cierto. también. Va, hasta un punto porque Brito es un heredero, digamos. El caso de Daniel es distinto porque Daniel lo hizo, él lo hizo, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, pero está también ese modelo, ¿no? Del empresario exitoso, como pasó en otros países, como pasa con Trump en Estados Unidos, como, es decir, no es el único caso. Pero es verdad que nos quedó la idea de que puede venir, de que el próximo va a ser otro outsider, digamos, porque también pasa que las opciones a la vista son un poco deprimentes, ¿no es cierto? Entonces, entonces, por ahí eso también tiene que ver. Entonces la gente busca otros referentes, qué sé yo, no sé, de la empresa, del deporte, hemos buscado referentes por todos lados, ¿no? Te pregunto esto, ¿por qué el peronismo está como está? ¿Es culpa del kirchnerismo o es que nadie tiene la suficiente decisión como para competirle al kirchnerismo y ganarle? Porque yo creo que muchos argentinos tenemos como una especie de amor-odio con el peronismo, ¿no? O sea, no lo queremos afuera, lo queremos lejos, pero cuando hay un problema queremos que el peronismo venga a equilibrar las cosas, como por ejemplo pasó en el 2001 con sus más y con sus menos. De hecho, eh, la gente que está a favor de Milei lo llaman loco. Decía, che, Milei no va a hacer todo lo que dice que va a hacer, no va a hacer esto, no va a hacer aquello. Yo siempre tengo una pelea con aquellos que son libertarios, les digo, pero escuchen a Milei, escúchenlo, créanle. La gente, hay muchos que no le creen. Y a veces, digamos, y pasa esta dicotomía que es, che, yo quiero afuera al peronismo, pero al mismo tiempo decían, yo quiero que sea o sea, que sea el peronismo el que limite a un tipo que está loco. Bueno, hay varias cosas para decir. Primero, imaginar que el peronismo va a desaparecer, es decir, que va a desaparecer un sector de la sociedad que piensa así, es absurdo. Una vez le leí una nota muy interesante a Luis Alberto Romero, que de peronista no tiene nada, pero un poco advirtiéndole, era cuando la Alianza había ganado la elección de medio término, Ujú. la Alianza no, perdón, el PRO, y se agrandaron. Entonces, Sí. vos recordamos que Macri arranca con muchos aliados peronistas. Ujú. No sé si vos te acordás de eso. Al Sí, principio sí. tenía un montón y le daba bolilla a Massa, le daba bolilla. Y eso me parecía a mí positivo, porque vos tenés que tener un diálogo con. Bueno, y de repente, después que ganó que le fue bien, digamos, en la elección de medio término, se olvidó de todo eso y digamos, se atrincheró en el PRO y así le fue. O sea, mal. Bueno, yo creo que no podés ignorar a todo un sector de la sociedad, no podés soñar que va a desaparecer, esa es la primera cosa. Después, creo que sí, el kirchnerismo para mí le hizo mucho daño al peronismo, parte es culpa también del peronismo más tradicional y ortodoxo que se plegó, que digamos que se dejó avasallar por un tema, porque ¿qué pasa? Los intendentes, los gobernadores que dicen, y yo quiero ganar la próxima elección, y no les importa nada. Entonces, si está Cristina, el que esté que les garantice poder renovar su banca, su lugar de concejal, su diputación y más, no les importa mucho el debate doctrinario ideológico. Y dejaron que el peronismo lo cooptara su franja, digamos, una franja que en algunos casos ni siquiera son peronistas. Por ejemplo, qué sé yo no me olvido más la chica esta Moró, la hermana de la que Sí. fue presidenta de la Cámara, diciendo, ay, bueno, tuvimos que cantarla, por Cristina canto la marcha. O sea, toda esa gente que se metió, digamos, o sea, parte del radicalismo más progresista, parte de la izquierda, más, profundamente no tienen, digamos, la doctrina justicialista que se parece más a la doctrina social de la Iglesia en la cabeza. Tienen otra cosa. Por eso estuvieron con Chávez, te siguen defendiendo a Fidel Castro. Es increíble. Bueno, esa penetración, digamos, de esa doctrina, que Cristina, no sé si Cristina pensaba realmente así, no, los dejó hacer, pero los dejó hacer. Los dejó hacer. Y entonces avanzaron con toda la agenda de esa WOC, con todo ese tipo de cosas. Y eso generó mucho, ¿cómo decir?, reacción en contra.
¿no? Bueno, a eso se suma el clientelismo, que para mí hubo un clientelismo más grave, porque el clientelismo, digamos, social, de darle cosas a la gente que está al borde, digamos, de la sociedad y desesperada, no me parece tan criticable, pero hubo un clientelismo de clase media, que fue más, que a ella le aportó, digamos, mucha más adhesión, ¿no? Que son todas las universidades que se crearon, Sí, al dope, voy a decir, para no decirlo, el CONICET copado. Ahora todavía ayer vi una nota que 3 investigadores del CONICET están estudiando la machósfera. ¿Entendés? Bueno, o sea, quédate pero tranquilo que el estamos. CONICET, ¿eso ¿Entendés? Bueno, marca el entonces, CONICET? todo ese. ¿Cómo? ¿Eso es el ¿Cómo? CONICET? Claro, No, 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 a lo que voy, no, es que cuando ellos ahora se enojan, porque hay gente que quiere avanzar y está bien, no hay que permitirlo, quiere cerrar el CONICET. Yo estoy en contra de eso, claro. absolutamente, estoy en contra de eso. Pero a lo que voy, la culpa la tienen ellos, la culpa es de ellos, porque ¿cómo puede ser que todavía hoy está financiando a 3 tarados que estudian la machósfera? O sea, yo entiendo, no digo que no haya que investigar en ciencias sociales, pero investigar, o sea, esa investigación, si vos la querés hacer, ¿no? De ver en las redes, ¿viste? ¿No? Los tipos que se hacen los machos y atacan a las Ujú. mujeres, bueno, Sí, fenómeno. sí, Lo querés investigar, que te financie una universidad, que te financie un centro de estudio, no el CONICET. ¿Entendés? Que el CONICET tiene que estar para cosas que aporten, digamos, al conjunto de la sociedad. Es algo, bueno, entonces todo eso, todo ese clientelismo de clase media, que le dio mucho trabajo a un montón de gente. Por ejemplo, otra cosa, había un ministerio de la mujer, pero aparte había un área de género en todos los ministerios. Explícame para qué. O sea, ujú, vas a la última intendencia perdida, no sé qué, tienen un área de género. ¿Para qué? Y todo eso genera, porque vos decís, Perón decía, para eliminar un problema, para olvidarse de un problema, no hacerse cargo de algo, hacer una comisión. sí, claro. ¿Por qué? Porque la gente se reúne 3 veces y ya se cansa. Pero O sea, si para vos vos el creas kirchnerismo una. no es muy peronista. Y no, para mí no. De hecho, pero te voy a decir en qué yo creo que sí y en qué no. Pero digo, por ejemplo, vos si en vez de crear una comisión, creás un ministerio o una secretaría, ya no es lo mismo, porque vos les estás dando elementos, personal, dinero. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Inventan causas. Por ejemplo, yo me acuerdo, el INADI decretó que en la Argentina hay racismo estructural. ¿Pero quién es el INADI para decir que en la Argentina hay racismo estructural? No hay racismo estructural en la Argentina. Si no, entonces, ¿qué le queda a Sudáfrica? ¿Qué le queda a los Estados Unidos de la época de la segregación? O sea, es ridículo decir eso, pero ¿para qué lo dicen? Porque te necesitan comer, necesitan justificar la existencia del INADI, necesitan que les manden plata del exterior que hay para esas boludeces. Bueno, entonces, a lo que voy es todo ese gigantismo de clase estatal que benefició más que nada a la clase media, no a los pobres, a la clase media, eso le generó una gran adhesión y a la vez una gran bronca del otro lado, ¿no? Yo lo que sí creo que todo peronista, por eso voy a lo que vos decías al principio cuando decías la gente quiere que venga el peronismo y arregle el problema o lo pare, es Ujú. que el peronismo tiene la impronta de la acción. Un peronista no va a pasar nunca sin hacer nada. Eso se lo dejan a los radicales. Bueno, el peronista llega y hace. Afuera y hace macana, hace, pero es activo, porque tiene esa impronta, porque, ¿cómo decir? Se formaron con un líder que tenía eso en la cabeza, que le decía, usted, cada uno tiene el bastón de mariscal en la mochila, hagan. Es decir, le daba poder a la gente y a sus cuadros. Entonces, el peronismo tiene esa impronta. Entonces, el peor de lo peronista, algo va a ser. O sea, entonces, creo que eso es lo que ve la gente, ¿no? Los que no, sin ser peronista de repente dicen, bueno, que vengan estos tipos, porque le ven decisión, ¿no? Es decir, bueno, si hay que hacer esto, lo van a hacer, si hay que hacer, bueno, eso me parece que incide. Ahora, Ahora, esa eh, visión del peronismo que vos tenés y que yo también tengo y que creo que es una visión clásica del peronismo, eh, sí, ¿se verifica hoy o eso es algo, esa es una lectura que tenemos nosotros del pasado y hoy ya no es tan así? El otro día escuchaba que Malamud no se refería específicamente al peronismo, creo yo, o también, me parece que también le cabe el radicalismo, decía, hoy los partidos se han provincializado, se han convertido, en vez de ser redes nacionales, en partidos provinciales. puede ser, Total. no sé, eso no lo tengo tan claro. Lo que sí, tu pregunta, que era si eso sigue siendo algo del pasado, en este momento yo creo que nadie encarna ese peronismo que yo te digo que lo que no quiere decir que no aparezca mañana uno que lo haga. No lo veo encarnado
en nadie. Es decir, si en un momento vos podías decir, bueno, qué sé yo, no sé qué nombres dar porque la verdad que tampoco había mucho, pero digamos que cuando arranca el kirchnerismo todavía había bueno, tenías a un de la Sota, tenías esos tipos que Sí, todavía como que representaban un peronismo distinto. Ahora, hoy yo sinceramente no veo a nadie encarnando esa posición, lo que no quiere decir que no reaparezca, porque cuando una cultura, o sea, no creo que haya desaparecido esa cultura política. Vos fíjate que Villarruel, que no tiene nada que ver con ujú, nada, fue a visitar a Isabel, o sea, ese fue el gesto más peronista que yo vi en todos los últimos tiempos. Pues, o sea, fue a visitar a la viuda de Perón, es algo increíble que haya pasado eso. Y lo que dijo estuvo muy bien, porque ella dijo, visité, cuando la criticaron, por supuesto, dijo, visité a una mujer que fue abandonada por los suyos, porque es verdad, porque apenas ujú. murió Perón, empezaron todos a conspirar contra Isabel, todos, y a buscar a ver qué militar se podían arrimar. Ahora, encarcelada, ¿no es cierto?, no sé si dijo, no sé qué nombre usó, pero no dijo, no sé si dijo dictadura, pero encarcelada por el proceso, y cuestionada o criticada, no sé, bueno, no me acuerdo, pero las tres cosas que dijo eran justas y estuvo bien lo que hizo. Bien, es decir, es sorprendente. Entonces voy a decir, cada tanto, es decir, hay una cultura política que va a aparecer en algún momento, encarnada en alguien. No sé, yo a veces veo rasgos peronistas en algunos políticos, digo, sin serlo, pero ves cosas de peronismo, pero bueno, no sé. Yo lo que me gustaría es que aparezca alguien que encarne los intereses de la Argentina, en serio. Es decir, Claro. no uno sí, eso, porque una cosa que vos digas, bueno, hay que parar la inflación, sí, hay que atacar a la casta, sí, pero después defender los intereses de la Argentina. No le regales el país al primero que viene porque te da una palmada en el hombro, ¿me entendés? O sea, no le des las cosas sin negociar. Por ejemplo, una cosa que pasó, apenas asumió, la única cosa importante, la única cosa que hizo Alberto Fernández, vamos a decir, porque Ujú. no hizo nada, pero lo único que hizo en el final fue entrar al BRICS. El BRICS, que todo, viste, porque parece que el BRICS fuera. El BRICS es un lugar donde se reúnen cada tanto Brasil, que es nuestro principal socio comercial, Sí. Rusia, que es una de las potencias mundiales, India, China y va a entrar Sudáfrica. ¿Por qué razón la Argentina no puede ir a esas reuniones? Pregunto. O sea, porque no es un club no es la OTAN, no es ¿cómo decir? El pacto de Varsovia para atacar a nadie. Entonces, ¿qué hace Milei? Sale de ahí, bueno, fenómeno. Sale porque vos querés otro enfoque. Yo no digo, está bien, estás en su derecho, pero negociar algo a cambio. Decirle a Trump, mira, yo voy a dejar el BRICS, pero arreglame tal cosa. No que de por sí ya vas, no sé si me entendés lo que Sí, quiero te decir. entiendo. Es decir, Ahora, pero para eso me por llevaría. irte del BRICS, pero para irte del BRICS, arrimate a otro que te dé algo, no que te dé nada más que palmar en el hombro y te invite cada tanto a hablar en un meeting. Tengo dos últimas preguntas. Estoy preocupado por tu tiempo. Em, ¿qué es lo siguiente? Bueno, Em, sí. Menem tenía mucha relación con Estados Unidos, de hecho se habló de las relaciones carnales, pero la diferencia que hacen con Menem es que Menem, y que tal vez se pueda comparar con esto que vos decías del BRICS, que decía, Menem al mismo tiempo reforzó el Mercosur, o sea, era como que el tipo jugaba un poco a dos puntas. Es que la Eso gente es lo se que vos agarra no de las ves. declaraciones, se agarra de las declaraciones y las infelices declaraciones de Itela, pero la realidad, las privatizaciones, el grueso de las privatizaciones, ¿a quién beneficiaron? No fue a Estados Unidos, la mayor parte de la A Europa. privatización es en Europa, Ujú. Francia, o sea, miren, con los europeos, yo no me olvido más cuando fue, que todavía estaba Mitterrand estaba de presidente, Mitterrand lo fue a ver al hotel. ¿Cuántas veces viste vos que viene un presidente de visita y el presidente del país lo va a visitar al hotel? O sea, Menem le puso alfombra roja a todos. Después decía una cosa. Es decir, una cosa era el discurso. Fue muchísimo menos pro norteamericano que de lo que se decía. Es decir, él lo decía, porque es que es así como tenés que hacer la política. Vos tenés que ser en las formas, en lo que decís, la cosa, pero por abajo tenés que ser firme, ¿entendés? No al revés. ¿Acaso al revés? Gritan. El kirchnerismo era al revés. El kirchnerismo gritaba y después por abajo no pasaba nada. O sea, entonces eso me parecía que, como si me alegro que lo destaque, porque es así. Es decir, una cosa es lo que, cuando dicen, no mires lo que digo, mira lo que hago. Bueno, Sí. fenómeno. Te hago Mira la lo que hacen. última, para no sacarte más Última, tiempo. sí. No, hace un tiempo leí una nota de Elisabetta Piqué, si mal no recuerdo, que dijo los argentinos
van a pasar muchos años hasta que los argentinos tengan la dimensión de quién fue Francisco. Sé que sabes Creo que mucho de sí. este tema, coincidís, no sabemos quién es, lo Sí. criticamos, le decimos papa peronista, se metía acá, era kirchnerista, no sé qué otra cosa. ¿Somos injustos? ¿No tenemos idea quién fue? Creo que sí, creo que sí, creo que hay una dificultad para entender muchas veces lo que es el Vaticano, por un lado, y por otro lado entender que vos cuando, es decir, el tipo que está sentado en el sillón es el que sabe todas las mechas que tiene prendidas, ¿no? Alrededor. Yo la sensación que tuve cuando apenas asumió Francisco es que lo iban a matar, te lo digo así. Dije, este tipo no dura un año. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo al principio, ¿no? Esa cosa rupturista, ese Ujú, estilo, yo dije, esto es demasiado, es demasiado. ¿Y qué hizo él sin decirlo? Porque era astuto a mano poder. Yo no me olvido más que al poco tiempo de asumir, varios titulares en diarios europeos decían, ojo, que el Papa Villero es un gran político, ojo. Se empezaron a dar cuenta que no era nada más que un Papa bueno, ujú. ¿viste? Generoso. Se empezaron a dar cuenta lo vivo que era. Entonces, ¿qué hizo él? En cierta forma se recostó en un sector que sería, digamos, como decir, en ese momento estaba Obama de presidente, se recostó más en la franja, si vos querés, progresista, Sí. incluso de Estados Unidos, para tener una protección. Y de hecho funcionó. Funcionó porque él pudo hacer todo lo que hizo, viajó a todos los lados que quiso, quiso ir a China, no pudo, pero digo, no, tampoco se limitó Ujú. digamos, a hacer nada más que, bueno. Y, por ejemplo, él decía, no, pero este Papa adhiere a la Agenda 2030. Sí, adhería, pero en el fondo vos tenías que leer lo que él decía abajito, ¿viste? Porque vos decías, bueno, esto dice, son muy buenos propósitos, pero vamos a ver cuánto se cumple. O sea, él te dejaba siempre una franja, una margen para que vos. Y acá, ¿qué hacían los tontos? Perdón la expresión, se agarraban ¿viste? Y no eran capaces, le regalaron el Papa al kirchnerismo, los tontos de acá. Se lo regalaron, si el Papa Claro, recibía a todos. Recibía a todos. Carrió al poco tiempo, que ahora, Carrió, ojo, la defiendo porque a veces dice verdades impresionantes, pero Carrió al poco tiempo dice, ay, estoy enojada con Francisco. ¿Por qué no fuiste a verlo? Si el Papa te hubiera recibido, hubiera estado una hora con el Papa y hubiera hecho lo mismo que hacían. Entonces, en vez de hacer lo mismo que hacía el kirchnerismo, es decir, ir a verlo, recibir, el Papa lo hizo ir a Macri, a su asunción, cuando Macri era todavía ujú. presidente de Macri gobierno de perdió la una gran ciudad, oportunidad. y le dijo que venga, le hizo ir con Aguada, con la hija, todo, les dio un trato distintivo. O sea, bueno, quiero decir, los propios de acá se separaban, digamos. Ahora, después el Papa hizo un gran trabajo para la iglesia, en el sentido de lavarle la cara, porque cuando él, ¿qué hace Benedicto XVI? Que también hay que reivindicarlo, ¿qué hace Benedicto XVI? Se lleva, lo mismo que decíamos hoy de Adorni, sin ser él eso, porque él no era eso, pero él ¿qué hace? Se lleva porque en ese momento, ¿qué era el Vaticano? Todo era nada más que denuncias de abuso, eran todos abusadores, era terrible la campaña. Entonces el tipo renuncia y eso oxigenó de una manera impresionante. Después igual también se lo hicieron a Francisco, ¿no? Porque después le empezaron a meter denuncias, incluso le denunciaron falsamente a varios tipos muy cercanos a él, que después se demostró que era todo falso, pero se atenuó muchísimo esa mala imagen, esa campaña permanente que había contra la iglesia, y él dejó una iglesia mucho más, ¿cómo decir?, presentable de cara a la sociedad. No digo que no lo fuese antes, pero digo, No, él no, logró, se pierde y que además logró que todos los temas tuvieran que, o sea, todos los temas él tenía su opinión, ¿no? O sea, todos los temas había que preguntar, digamos, volvió a ser relevante, ¿no? El Vaticano en sus opiniones en el mundo, y eso me parece que todavía no se valora en su suficiente dimensión. Claudia, muchísimas gracias por esta charla. Me quedaría hablando más, pero bueno, Sí, estás ocupada. otro día. Otro día. Muchas gracias. Te mando un beso y un abrazo grande. Después que nos hemos Gracias a peleado vos. tanto cuando trabajábamos. Sí, 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 te portabas muy mal. Sí, tenés razón. Pero tenías razón vos. Ahora te reivindico. Bueno, fue un placer, ¿eh? Fue un Gracias. placer. Chao, chao. Chao.